Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí en Sevilla, también acompañada, para presentar un informe que para nosotros constituye uno de los corazones de nuestro trabajo, que es la lucha contra la discriminación del pueblo gitano. Para mí, agradecer el que hoy esté con nosotros Antonio Ismael Huertas, director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía, Inmaculada La Sala, subdirectora adjunta de Programas Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y a Rita Bosau, directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Junto a ello, reitero los agradecimientos a todos los que hoy aquí nos estáis acompañando, cuerpos policiales, entidades sociales, entidades gitanas, actores relevantes en la lucha contra la discriminación, compañeros y compañeras de la Fundación Secretariado Gitano. Para mí es un placer el poder abordar esta materia y sobre todo porque reconozco y he estado en el día a día del trabajo de mis compañeros del Departamento de Igualdad, de las técnicas de igualdad del programa CALI y de todos los técnicos que trabajan en el servicio de asistencia a víctimas de discriminación. Sin vuestra profesionalidad y buen hacer no tendrían las víctimas la posibilidad de tener el valor de afrontar las situaciones de discriminación. Visibilizamos una muestra de cuál es la realidad cotidiana a la que se enfrentan las personas gitanas ante el rechazo social. Llevamos 19 informes de discriminación y comunidad gitana. Es duro pensar cuando miras con retrospectiva, ¿no? Yo ya además hacía así una reflexión y decía, es que los comportamientos discriminatorios prácticamente son los mismos. Son los mismos de cuando empezamos a hacer nuestros informes, yo incluso creo que son los mismos que yo veía en mi casa cuando era pequeña, y es el rechazo cuando las personas quieren acceder a una vivienda, cuando quieren acceder a un bien o servicio, cuando los jóvenes quieren disfrutar de una discoteca o un espacio de ocio, cuando las mujeres gitanas queremos ir tranquilas a un supermercado o a un centro comercial y es imposible porque hay una presunción de que una mujer gitana roba. Esos comportamientos, esa discriminación sutil que vivimos las personas gitanas en la actualidad es lo que más nos duele. Al pueblo gitano la discriminación le duele. Cuando hablas con las personas que sienten la discriminación, lo único que quieren es que otras personas no pasen por esto. Y tenemos que ser conscientes que es una realidad pues que todavía sigue allí, con la que no hemos vencido, ¿no? No hemos vencido ese rechazo social. Hoy decíamos en el tren con Inmaculada, incluso que comentamos, yo decía, digo, es como un virus que tiene una gran parte de la sociedad ahí metido y que es muy difícil de combatir. Pero también tenemos avances legislativos, que creo que la lucha contra la discriminación tiene que tener una defensa jurídica. Tenemos que utilizar esas reformas que hemos hecho en el Código Penal del artículo 24 del Código Penal con la agravante y el artículo 510. Tenemos una ley de igualdad de trato y no discriminación. Ahora bien, esa ley actualmente tiene un importante déficit. No puedes tener una ley y no crear el organismo o la autoridad independiente que se necesita para defender a las víctimas de discriminación. Nuestro Gobierno lleva ya más de un año de retraso sin crear esa autoridad. Por lo tanto, si no se crea, es un brindis al sol en la lucha contra la discriminación. Los actores que estáis aquí, que trabajáis en esta materia, los compañeros de a pie que asistís a las víctimas de discriminación, si no tenemos la autoridad, todo aquel comportamiento que no es un delito, lo que se va a quedar es en nada. Por lo tanto, la ley se creó con esa finalidad, entre otras cuestiones. Pero creo que hoy hay que resaltar la necesidad de la autoridad de igualdad de trato y no discriminación, porque es lo que corresponde y porque es lo que los organismos internacionales exigen a nuestro país. Por otro lado, creo que hemos avanzado en tener actores clave, en tener las unidades policiales de delitos de odio y discriminación, tanto en la Policía Nacional como en las unidades de gestión
por la diversidad en la policía local, las unidades en las propias fiscalías. Me gusta decir todo lo que se ha creado porque sí que creo que nuestro país es bastante referente en que la lucha contra la discriminación se ha llevado a los actores policiales y a los actores jurídicos. Esa es una evolución que me parece que tenemos que resaltar. Y otra de ellas son los litigios y la defensa de los casos de discriminación ante los tribunales. Nosotros, como organización, empezamos hace más de 15 años a litigar casos. Empezamos con uno muy estratégico que fue el de María Luisa Muñoz La Nena, llevándola al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero siempre hemos tenido en nuestro corazón muy claro que la defensa de los casos que pueden constituir un delito merece una respuesta de los tribunales. Los tribunales tienen que seguir sensibilizándose en materia de lucha contra la discriminación y la mejor forma de hacerlo es litigando caso. Cada vez somos más las entidades que litigamos y además en distintos órdenes jurisdiccionales, que eso es lo que vais a ver también a lo largo del informe, cómo hemos logrado que determinados despidos, cuando se despide una persona por ser gitana, se declaren en un juzgado de lo social un despido nulo, se reincorpore a la persona a trabajar y además se le indemnice. Cómo hemos logrado igualmente que un hostigamiento vecinal, y además hoy contamos aquí con uno de los actores claves que nos van a hablar desde su labor policial, el cómo lo abordaron, pero el cómo el hostigamiento vecinal que recibieron una familia gitana de sus vecinos igualmente tuvo una sentencia condenatoria. El cómo realmente, en un caso de delitos de odio, que también anteriormente estaba hablando esto de los delitos de odio en las redes sociales, ¿no? Estábamos hablando con una periodista, el cómo logramos una defensa y una condena por un tribunal de Galicia en una sentencia de delito de odio donde logramos identificar, que es lo más complicado, al culpable. Se van avanzando en la defensa de la lucha contra la discriminación. Hoy creo que también merece decir algo que estamos viviendo estos días. Qué fácil es culpar a los gitanos de cualquier hecho negativo. Ha habido un caso lamentable de un joven que viajaba de Córdoba, era de Córdoba, viajaba desde Sevilla y los bulos antigitanos han corrido como la pólvora, cuando realmente hay datos objetivos y además lamento que declaran que este joven murió electrocutado. ¿Qué hemos vivido estos días los gitanos y las gitanas? El hostigamiento en las redes, culpabilizándonos de algo que no es cierto. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos en nuestra sociedad y por ello la sensibilización social debe seguir siendo uno de nuestros pilares, la defensa de todos los actores claves. Hemos visto buenas campañas este año del Ministerio de Igualdad. Creo que es importante el ver cómo se han visibilizado lo que es la discriminación. Es otro de los avances porque difícilmente se hacían campañas publicitarias donde se veía claramente las consecuencias del racismo. Se ha puesto el servicio, por parte del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación, el teléfono 021 para que las víctimas de discriminación puedan denunciar sus casos. Pero además creo que otro de los principales avances es que cada vez más los gitanos y las gitanas estamos empoderados en la defensa de nuestros derechos. Cada vez más exigimos respuestas jurídicas, respuestas de los tribunales, nos manifestamos y decimos un basta con el hostigamiento, un basta con la discriminación hacia el pueblo gitano. Y en ese camino, todas aquellas personas que trabajamos, en este caso todos los servicios de nuestra organización, van a estar para acompañar a las víctimas. Creo que es importante señalar que cuando los casos de discriminación son graves, tiene que haber una repulsa de todos los actores implicados. Y en el hostigamiento que se vivió en Andalucía, en Íllora y en Peal del Becerro, por eso lo hemos puesto en el análisis a fondo. Es algo indecente, es indecente para nuestra sociedad. Que haya un presunto culpable gitano
y que se lance una gran parte de la ciudadanía a la calle para echar a los gitanos del pueblo, para amenazarles, para que las familias con sus niños salgan de sus casas. Y lo que también me parece indecente es que no haya una respuesta administrativa protocolizada. No se puede dejar a las familias sin protección y a verlas venir, cuando realmente son víctimas de hostigamiento antigitano. Y es lo que se analiza también en nuestro informe. Creo que los retos del hacia dónde vamos en el campo de la lucha contra la discriminación, o al menos para nosotros, pasan por una serie de cuestiones. Y una de las cuestiones son las desigualdades y las discriminaciones estructurales. Una de ellas, de las discriminaciones estructurales que azotan a la realidad de los gitanos, es la infravivienda y el chabolismo. Es vulneración del derecho a la igualdad y son múltiples vulneraciones en cascada de los derechos fundamentales. Por eso, para nosotros es muy relevante los avances que ha habido en esta materia, y uno de ellos es la resolución del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que insta a los Estados a adoptar medidas para hacer frente a los asentamientos segregados. Creo que Europa es pionero, que nuestro país en la agenda de la Unión Europea, en el trabajo que están realizando, es pionero en esta materia, y tenemos que abordarlo, porque también son realidades indecentes que afectan todavía a las familias gitanas. Al igual que la segregación escolar. Es otra de las discriminaciones estructurales que azotan a nuestro país y a todos los países europeos. Venía hacia aquí conectada en una reunión del Consejo de Europa, es una realidad en todos los países europeos, la segregación escolar de los niños y las niñas gitanas. Por eso tenemos que aprovechar igualmente una resolución, una recomendación que hay del Parlamento Europeo en relación a la segregación de los niños romanís. Tenemos instrumentos para defender dos cuestiones que creo que pueden transformar nuestra sociedad y la vida de los gitanos y las gitanas. Con ello, con sentencias y con jurisprudencia, porque en esta materia también el informe las aborda, sentencias en relación a la segregación escolar. También se aborda el cómo Eslovaquia, la República Checa, Eslovaquia de hecho se ha llevado ahora ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por los asuntos de segregación escolar. Y lo que os quiero decir con esto es que estamos en el camino. Estamos en el camino, pero todos los actores nos tenemos que implicar, y cada vez más, pero sobre todo pensando en la víctima. Aquella persona gitana, al igual que personas que viven la discriminación de otros grupos de población, que viven el rechazo día a día, merecen ser acompañados y merecen ser protegidos, merecen ser resarcidos, merecen una respuesta de nuestro sistema, porque esto no es una cuestión social, es una cuestión de igualdad, es una cuestión de la vulneración del ataque a la dignidad de las personas, y en ese camino nos tenemos que implicar al máximo posible todos y todas. Buenos días.